capítulo 20 del libro de los Hechos, y vamos a leer desde el versículo 17 al 24. Nuestros hermanos ya nos hicieron favor de leerlo, pero vamos a leerlo una vez más, del 17 al 24. Dice la palabra de Dios: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Una de las cosas más complicadas y más difíciles en nuestro tiempo es el hecho de que en nuestra relación con la iglesia nosotros buscamos más recibir que dar. Y casi no solamente en relación con la iglesia, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Nos gusta recibir, nos cuesta mucho trabajo dar. Siempre estamos preocupados por las cosas que no tenemos. Siempre estamos preocupados con nuestras propias necesidades. Invertimos demasiado tiempo en preocuparnos acerca de las cosas que nos hacen falta. Y a veces en nuestra vida tomamos medidas extremas para obtener estas cosas. La inmigración es una muestra de esto. Hay personas que vienen caminando y que salen, por ejemplo, de Centroamérica o de México, y que vienen en caravanas para venir a los Estados Unidos porque piensan que aquí van a obtener las cosas que ellos necesitan. Y en general en nuestra vida y en la sociedad actual en la cual vivimos, el sentimiento que nosotros tenemos es el sentimiento de recibir. En nuestra relación con la iglesia tenemos completamente esta situación con las iglesias modernas. Los creyentes de hoy en día, en oposición o en manera diferente que los creyentes de antaño, están más preocupados con lo que pueden recibir. Así que la gente anda en las iglesias buscando una iglesia donde ellos sienten que pueden recibir aquellas cosas que quieren, que piensan que son necesarias para ellos. Entonces, la búsqueda de la iglesia se convierte en algo que es más relacionado con qué me puede dar a mí la iglesia, en lugar de pensar qué es lo que yo puedo dar. Tristemente, les he compartido en otros mensajes que una de las actitudes que muchas personas tienen para con la iglesia es que piensan como consumidores con relación a la iglesia. Hay tantas iglesias donde asistir. Usted se levanta el domingo y abre los ojos y dice: hay como 20 iglesias tan solo en este pueblito. ¿Sí? ¿Cuántas iglesias hay en Homestead? Hay como unas 20 o hay más. Y usted puede escoger a ir a cualquiera de esas iglesias. Nada le ata o le impide ir a una o ir a otra. Y la gente desarrolla esas actitudes donde es como que voy a la iglesia y si me tratan bien, si me siento a gusto, si me parece agradable, si me complace, si la música es agradable, si el aspecto de la iglesia es placentero, si no me cuesta trabajo encontrar estacionamiento, si atienden bien a mis hijos, ¿verdad? Si la pantalla se ve bien, si las luces se ven bien, ¿sí? Si tengo un buen lugar donde sentarme, si el sonido suena bien, si la música suena bien, si la música me agrada,
si el pastor habla lo suficientemente claro como para entenderle, si hacen todas estas cosas, entonces esa es la iglesia a donde voy. ¿En qué está pensando? ¿Está pensando en complacer a quién? Complacerse a sí mismo. No está pensando en honrar a Dios. Está pensando en, la iglesia tiene que complacerme a mí. Y si voy un domingo a una iglesia y no me agrada, pues es tan fácil como el siguiente domingo ir a otra iglesia. Así de sencillo. Nos hemos convertido en consumidores. Las iglesias son no diferentes que los restaurantes. En un restaurante, usted entra y usted espera que lo atiendan bien, ¿cierto? Porque usted va a pagar por la comida y porque usted va a pagar, usted dice, merezco que me atiendan bien. Tristemente en las iglesias ocurre el mismo sentimiento. La gente dice, bueno, si yo voy a dar mi diezmo y mi ofrenda en la iglesia, entonces la iglesia tiene que atenderme bien porque yo estoy pagando. Vamos a analizar esa perspectiva. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice con respecto a la iglesia? Hemos estado hablando todas estas semanas respecto a lo que la iglesia es. Y déjenme recordarles un par de cosas. Número 1, la iglesia está compuesta de todas aquellas personas que han sido rescatadas por el Señor. ¿Sí? Así que la iglesia es el cuerpo de creyentes que están unidos a Cristo. Porque están unidos a Cristo, están unidos los unos con los otros. Una persona que entiende esto de la iglesia y que entiende, entonces comprende que no puede tratar a la iglesia como si la iglesia fuera un restaurante. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es el cuerpo de creyentes. ¿Que le pertenece a quién? Le pertenece al Señor Jesucristo. Y es un honor, un gozo, una bendición ser parte de la iglesia. ¿Sí? Entonces hemos estado hablando de eso. Pero el pasaje que escogí hoy, y de hecho voy a mencionar algunos aspectos de este pasaje y vamos a ver, quiero cerrar hoy en día con respecto a toda esta serie de predicaciones hablando de cuál es el compromiso de usted y mío con la iglesia. Pero escogí este pasaje porque en este pasaje usted ve qué tan importante era la iglesia para el apóstol Pablo. Usted ve qué tan importante, qué alto grado de importancia tenía en su vida el ministerio que el Señor le había encomendado. Pablo había sido un judío que había crecido con la enseñanza judaica y era seriamente celoso de su religión. Pero un día, el Señor, cuando él era tan celoso de su religión que él perseguía a todas estas personas que creían en Cristo, que creían en Jesús. Y un día, camino a Damasco, el apóstol, entonces no era el apóstol, era Saulo, el hebreo, va caminando, va con una comitiva porque está persiguiendo a todos aquellos que predican en el nombre de Jesús. Y yendo camino a Damasco, aparece y ve una luz en el camino que lo tira de su caballo y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces el apóstol responde y dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz que él escucha, él es el único que puede mirar esa luz. Vienen con él otras personas, pero solo él mira esa luz, aunque los otros escuchan también la voz. Y la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que la voz del Señor estaba diciendo a Pablo es, Pablo, estás dando de topes contra la pared. ¿Sí? ¿Te estás enfrentando a quién? Te estás enfrentando a Jesús. ¿Por qué? Porque es muy interesante que el Señor Jesucristo le dice, ¿tú estás peleando contra quién? ¿Estás peleando contra mí? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Estaba persiguiendo a los seguidores de Cristo. Y el Señor lo toma a título personal y le dice, Pablo, cuando tú estás persiguiéndolos a ellos, ¿a quién estás atacando? Me estás atacando a mí. Te estás dando golpes con la pared. En ese momento, hermanos, así, en un abrir y cerrar de ojos, la vida de este hombre perseguidor de la iglesia es transformada, cambiada. ¿Sabe cuál es la segunda pregunta de Pablo? La segunda pregunta es, ¿qué quieres que haga? Y desde ese momento,
En ese momento, cuando este hombre religioso, celoso de su religión, es transformado porque se enfrenta al Señor de gloria, le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí hay una declaración donde el apóstol está diciendo: desde este momento yo ya no vivo para mí. Desde este momento no tengo una agenda personal. Desde este momento mis planes, mis propósitos, mi dirección, la razón de mi vida es una sola. ¿Cuál es esa? Hacer lo que tú quieres que yo haga. Por eso su pregunta es: Señor, ¿qué quieres que haga? En el pasaje que estamos leyendo, estamos viendo al apóstol al término de su tercer viaje misionero. Él ya invirtió 3 viajes misioneros. Ha predicado el Evangelio en Asia, ha predicado el Evangelio en Europa, y ha regresado por tercera vez a visitar todos los lugares donde ha predicado el Evangelio. Ha plantado iglesias por todos lados, ha hecho el ministerio tremendo, y de repente sabe que hay una hambre terrible en Jerusalén, que los hermanos en Cristo en Jerusalén están en necesidad material. ¿Sabe lo que el apóstol hace? Comienza a recorrer las iglesias recogiendo una ofrenda para llevarla a Jerusalén. En el camino, a medida que él va caminando, se va despidiendo de las iglesias. El pasaje que leímos en el versículo 17 dice que el apóstol llega a una ciudad, a una pequeña ciudad en la costa llamada Mileto, y desde ahí manda llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso, los líderes de la iglesia. No llega a Éfeso. Pablo invirtió 2 años de ministerio en Éfeso, y en esos 2 años hubo grandes conversiones en Éfeso. Gente se volvía de la hechicería, de la idolatría, de la adoración de los falsos ídolos, se volvían a la adoración al Señor. Y él invirtió todo este tiempo. Pero ahora él sabe que ellos ya no le van a ver, porque por todos lados donde Pablo va camino a Jerusalén, le es dado testimonio de que lo único que le espera en Jerusalén es dolor. Porque ¿qué va a ocurrir en Jerusalén? Lo van a atar, lo van a apresar. Los judíos lo han estado persiguiendo. Durante todo su ministerio, Pablo va a predicar a un lugar, y estos judíos, de los que él era parte antes, ahora lo andan persiguiendo de ciudad en ciudad y lo están acusando. Cuando Pablo llegue a Jerusalén, estos judíos van a acusar a Pablo en el templo judío, y ahí lo van a apresar y lo van a entregar a las autoridades romanas. Y la historia del apóstol va a ser muy similar a la historia de Cristo. Va a haber un juicio falso, va a haber una serie de cosas que él va a padecer por causa del Evangelio de Cristo. Pero vean lo que él les dice, versículo 18. Vamos a leer esto, y de nuevo no lo voy a ver con detalle, porque mi intención es mostrarles el compromiso de Pablo con la iglesia, para después hablar de cuál es el compromiso de usted y mío con la iglesia. Cuando vinieron a él, versículo 16, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo. Miren nada más el testimonio de Pablo. Él puede decirles a ellos: yo me he portado de una manera digna. Yo no soy un hombre aquí que tiene cosas ocultas. No soy un pastor que ando haciendo inmoralidad, o estoy encubriendo deseos de ganar dinero, o mentiras, o manipulación. Ustedes saben, mi vida es un libro abierto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 19. ¿Cómo me he comportado? Versículo 19. ¿Sirviendo a quién? ¿Sirviendo a quién? Al Señor. Al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo ha servido al Señor? Déjame preguntarle: ¿cómo Pablo ha servido al Señor? Con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y gentiles del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vean que el ministerio de Pablo tenía como prioridad, mis hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios. La prioridad número 1 del hombre de Dios, del maestro de Dios, del líder de Dios, es la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es lo prioritario por encima de todas las demás cosas. Y en el versículo 22 dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, excepto que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Por todos lados, la gente le está diciendo a Pablo, si usted lee la narrativa en el libro de los Hechos,
Todo el mundo le está diciendo a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén. ¿Qué le espera en Jerusalén? El acoso de los judíos, las prisiones. Pero ¿qué hace Pablo? ¿Qué haría usted? Si le dicen, no vayas a aquella ciudad porque allá te están esperando para matarte, ¿qué hace usted? Me quedo en mi casita, ¿verdad? ¿Sí? Hoy amaneció la lluvia en la mañana y muchos vieron la ventana ahora y dijeron, me quedo en mi casita porque la lluvia era muy amenazante, no pudieron ni siquiera pasar la prueba de la lluvia. Pero Pablo, cuando le decían, allá en Jerusalén te esperan estos problemas, él dijo, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué está diciendo otra vez Pablo aquí, hermanos? No vivo para mí, no vivo para complacerme a mí mismo, no estoy viviendo para hacer lo que a mí me parece más placentero, no estoy buscando hacer lo que es mejor para mí, no estoy buscando mi propio beneficio. ¿Qué es lo que busca Pablo? No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál es su prioridad? El ministerio que él recibió del Señor. Aquí está, hermanos, la actitud de aquella persona que entiende su propia relación con Dios. En la escuela dominical estábamos hablando esta mañana y decíamos, Dios nunca llama a nadie para sentarse en la banca. Cuando Dios llama a alguien, te llama para una misión. Cada persona llamada por Dios es llamada para una misión. Si has sido llamado por Dios, si has sido puesto en esta iglesia, Dios te puso aquí para una misión. Tú tienes un ministerio que cumplir, tienes un propósito, una razón por la cual Dios te puso en el cuerpo de Cristo y eres parte de este cuerpo. Debes entender tu responsabilidad y debes mirar el ejemplo del apóstol, porque el gozo, el anhelo, la pasión de su corazón era cumplir el ministerio que el Señor le había dado. Su deseo era mirar al Señor y poder decirle al Señor, Señor, cumplí la carrera que tú me encomendaste. Si usted lee, por ejemplo, la segunda epístola de Timoteo en el capítulo 4, cuando el apóstol ya está preso y va a morir y sabe que va a morir, y está escribiendo su última epístola y está escribiéndole a su hijo en la fe, a su hijo amado en la fe, Timoteo, y las palabras preciosas. Pablo dice, por un lado, está deprimido, porque por un lado dice, todos me han abandonado, todos me han dejado solo, todos. Pero por el otro lado, le dice a Timoteo, he guardado la fe, he acabado la carrera. ¿Sí? Por lo tanto, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo. Pablo está mirando la recompensa, está mirando a la eternidad, está mirando, está diciendo, Señor, tú me pusiste en este camino, mira hacia la eternidad, mira lo que el Señor tiene para ti. Y Pablo tenía su mirada clara hacia dónde quería llegar y no quería que nada en este mundo se interpusiera en el camino, en la dirección que el Señor le había trazado. Pablo era un hombre comprometido. Sabía que Dios le había llamado, sabía que la iglesia es el cuerpo de Cristo y estaba comprometido con el ministerio de la iglesia a tal punto que todo lo demás en su vida era secundario. No todos recibimos el llamado del apóstol Pablo. No todos somos llamados a ser apóstoles como él lo fue. Pero todos somos llamados a servir a la iglesia. Todos somos llamados a esto, hermanos. Todos aquí, no existe ninguno de nosotros que esté excluido. Entonces, nuestro compromiso con la iglesia. Son 4 cosas que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Cuál es nuestro compromiso con la iglesia? En el punto 1, quiero que ponga ahí, dar nuestro servicio. Eso, número 1, dar nuestro servicio. En el pasaje que acabamos de leer, ve que en el versículo 19, el apóstol Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas
que me han venido por las acechanzas de los judíos. Número 1, mis hermanos, el servicio al Señor requiere sacrificio personal. Se lo digo nuevamente, el servicio al Señor requiere sacrificio personal. Si usted siente y dice, oh, yo no quiero seguir sirviendo en la iglesia porque ya me cansé, estoy dando demasiado, es mucho lo que estoy haciendo por la iglesia, voy a, ¿cómo se dice? Voy a detenerme porque estoy haciendo mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Entonces usted no está entendiendo cuál es su responsabilidad delante de Dios. El servicio al Señor, usted vea que el apóstol Pablo dice, sirviendo al Señor, ¿cómo? Con humildad. La humildad implica, hermanos, que cuando yo sirvo al Señor, yo no estoy aquí porque hoy yo soy el gran pastor y ustedes tienen que escucharme por eso. No, es un gozo y es un privilegio que un pecador como yo tenga la oportunidad de servirles. De la misma manera, cada persona que sirve en el cuerpo de Cristo debe entender que servimos porque es un privilegio, un gozo, es una actitud de humildad. También dice el apóstol, con muchas lágrimas. ¿Verdad que cuando servimos verdaderamente va a causar lágrimas? ¿Qué significa eso? Vas a enfrentar oposición, va a haber esfuerzos. Si no está causándote el servicio al Señor algo que te requiera sacrificar algo, entonces no es servicio. Si mi servicio al Señor es nada más cuando tengo tiempo, cuando se dan las circunstancias, cuando todo está bien, si le doy al Señor solamente aquello que sobra de mi vida, eso no es servicio al Señor. Servir al Señor implica un sacrificio en mi vida. También dice que le vinieron pruebas. Cualquier persona que sirve sinceramente al Señor sabe que cuando sirves al Señor van a venir pruebas a tu vida. ¿Sí? La gente que comparte el Evangelio va a sufrir. ¿Por qué razón? Porque cuando compartes el Evangelio, la gente te va a odiar. Mucha gente no te va a querer hablar, te van a rechazar porque la gente no quiere escuchar que sus vidas están mal delante de Dios. Entonces muchas veces nosotros, por el temor del rechazo de los demás, ¿qué preferimos hacer? Mejor no hablamos. Pero la persona que habla, ¿a qué se expone? Al rechazo. Y es duro cuando te rechazan, ¿no? Pero es un gozo y es una bendición para aquellos que entienden que es un privilegio participar en el servicio del Señor. Déjame preguntarte, ¿cómo estás sirviendo al Señor en esta iglesia? ¿Cómo? Si te preguntara en este momento, ¿qué sacrificios estás haciendo en tu vida para servir a este grupo de creyentes? Porque cuando sirves a este grupo de creyentes, estás sirviendo al Señor. ¿Ves cómo el Señor le dijo a Pablo, cuando él perseguía a los creyentes, le dijo, ¿me estás persiguiendo a mí? También cuando usted está sirviendo a estos creyentes, ¿a quién está sirviendo? Está sirviendo al Señor. Y si usted dice, oh, yo no voy a servir a estos creyentes, ¿yo por qué lo voy a hacer? Yo no tengo tiempo. Que lo haga el pastor, o que lo hagan los líderes, o que lo hagan los hermanos que tienen tiempo. Si esa es la actitud de su corazón, usted no está sirviendo a Cristo. Usted no está comprometido. No es una señal de madurez espiritual en su vida. En 1 Corintios 15, 58, el apóstol Pablo añade una cosa que quería compartirles aquí. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Alguna vez ha sentido que su esfuerzo en la iglesia es en vano? ¿Alguna vez usted ha hecho algo y ha sentido que no le han reconocido, que no se ve que los hermanos agradezcan, que no lo entienden y usted se siente un poco mal por eso? No se preocupe. Dios conoce su esfuerzo y Dios va a bendecirle de acuerdo a su esfuerzo. Nuestro trabajo en el Señor, mis hermanos, no es en vano. Punto número 2. Entonces, el punto número 1 es dar nuestro servicio. Punto número 2 es dar nuestro tiempo. Vean lo que dice Efesios 5:15 al 17. Dar nuestro tiempo.
Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, nosotros, este pasaje se refiere a todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que tener sabiduría sobre cómo administramos nuestro tiempo, ¿sí? Pero también implica, mis hermanos, que nuestro servicio al Señor en la iglesia merece atención de parte de nosotros para que nosotros apartemos tiempo para servir al Señor. Déjame explicarlo de esta manera. Si usted es un creyente maduro, las prioridades en su vida van a ser de esta manera. Número 1, su relación personal con Dios. Número 2, su relación con su esposo o su esposa. Número 3, sus hijos. Número 4, su trabajo. Y número 5, la iglesia. En ese orden. Ahora, esto no quiere decir que si yo solo tengo tiempo para el Señor, entonces no tengo tiempo para mi esposa. Usted no puede decir eso. No sé si me explico. O no puede decir, es que nada más tengo tiempo para el Señor y mi esposa, no tengo tiempo para mis hijos. No puede hacer eso. O no puede decir usted, es que nada más tengo tiempo para el Señor, mi esposa y mis hijos, no tengo tiempo para trabajar. No puede hacer eso. Tiene que trabajar. ¿Sí me explico? Pero algunos hermanos dicen, y esto es lo que más comúnmente se escucha, muchos hermanos dicen, yo tengo tiempo para el Señor, yo oro todos los días, leo mi Biblia, tengo mi devoción. Tengo tiempo con mi esposa, ¿verdad? Tengo que pasar tiempo con ella. Tengo tiempo con mis hijos. Por supuesto tengo que trabajar porque tengo que vivir. Pero ¿qué es aquello para lo que no tenemos tiempo? Para la iglesia. Y no, la iglesia no tengo tiempo. Hermano, estoy muy ocupado. Trabajo desde la mañana hasta la tarde. No tengo tiempo, llego a la tarde cansado, tengo que estar con mis hijos. Yo lo entiendo, hermanos. La vida de nosotros tiene muchas presiones. Lo entiendo perfectamente. Estoy en la misma situación que ustedes. Y sin embargo, debemos con sabiduría organizar nuestra vida para poder tener tiempo de cumplir el ministerio que el Señor nos encomendó. A veces necesitamos tomar decisiones. Si un trabajo me quita el tiempo para estar con mi esposa y con mis hijos, debo buscar otro trabajo. No es sabio que yo me dedique a trabajar 12 horas al día y llego a la casa muerto y no tengo tiempo para estar con mis hijos y mi esposa. No es sabio. Usted debe cambiar ese trabajo. A lo mejor va a ganar menos, a lo mejor su ingreso va a ser menor, viva con menos, ¿sí? En lugar de irse a vestir a Macy's y comprarse esos bonitos trajes que se compran, pues váyase a Walmart y cómprese 2 camisas por $10. ¿Sí? Pero va a tener tiempo para estar con su familia, con su esposa y con sus hijos. No sé si me explico, ¿sí? Pero es lo mismo con la iglesia. Si usted me dice, hermano, es que mi trabajo no me permite, yo digo, hermano, ¿cuál es el principio de sabiduría que hay en su vida? Ahora, déjeme aclarar esto. Nosotros servimos al Señor en todo lo que hacemos. En su trabajo usted está sirviendo al Señor. Estoy de acuerdo con ese principio. Dice la Escritura que en todo lo que hagamos glorifiquemos al Señor. Pero el ministerio de la iglesia, el ministerio de la predicación del Evangelio, la iglesia tiene que ver con la proclamación del Evangelio, con que personas crezcan en la gracia de Cristo, personas aprendan, y que usted sea un instrumento usado por el Señor para que otros crezcan y sean fortalecidos en la fe y el Evangelio se conozca y personas que antes no glorificaban a Dios vengan a glorificar al Señor. Hermanos, si todos nosotros estamos tan ocupados con el trabajo para hacer esta labor, ¿quién va a hacer esta labor? ¿Quién va a poner el sacrificio? ¿Quién va a hacer el esfuerzo? ¿Quién va a sacrificarse por esta obra para que el Evangelio sea proclamado? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Sabe por qué tenemos este libro aquí en nuestras manos? ¿Sabe por qué está este libro? Por hombres como Pablo, que sacrificaron todo en su vida para que usted y yo tuviéramos el Evangelio. Y si él no hubiera hecho eso, nosotros ahorita seríamos paganos perdidos completamente sin conocer la gracia de Cristo. Pero hubo hombres y mujeres que dijeron, esta causa es tan importante, es tan relevante,
es tan necesaria, es tan urgente que tengo que entregar todo en mi vida para servir. Y hoy en día nos cuesta trabajo, porque vivimos en una sociedad que nos ha dicho que Dios no es importante, que la religión no es importante, que el conocer de Dios no es importante. Y aunque decimos ser creyentes, en lo profundo de nuestro corazón, nuestras prioridades están invertidas. So, nuestro compromiso con la iglesia, dar nuestro servicio, dar nuestro tiempo. 1 Pedro 4:10, el punto número 3 es dar nuestros dones. En 1 de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10, dice el apóstol: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor le ha dado una capacidad, y cada creyente, escuche bien, cada creyente tiene un don espiritual. Más adelante, en el futuro, vamos a hablar acerca de los dones espirituales, pero no existe tal cosa como un creyente que no tenga un don espiritual con el cual pueda contribuir al crecimiento de la iglesia. No existe eso. Todo creyente tiene un don espiritual. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es: el don que Dios le ha dado a usted, úselo ¿para qué? Para la edificación del cuerpo. Úselo para la gloria de Dios. Úselo para que el Señor le use a usted como un instrumento. Hermanos, déjenme preguntarles, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia si todo lo que nos enfocamos es en resolver nuestras necesidades? ¿Cómo va a trascender tu vida más allá si todo lo que te preocupa es ganar tu dinero y comértelo? ¿De qué sirve eso? Cuando seas viejo y termines en tu cama y veas hacia el pasado, ¿de qué te va a servir eso? Ok, les dejaste una herencia a tus hijos. Ok. Nada de eso va a trascender a la eternidad. Pero ¿sabes qué va a trascender a la eternidad? ¿Sabes qué va a pasar más allá de este mundo? Todas aquellas personas a las cuales les enseñaste la palabra de Dios y por tu testimonio, tu ejemplo, tu fidelidad, tu servicio, tu amor y tu sacrificio, vinieron a la fe y al conocimiento de Cristo. Y cuando llegues a la presencia del Señor y el Señor te galardone y diga: wow, qué buen siervo fiel fuiste. Porque hay personas aquí que están en la presencia del Señor, salvos de la gran ira de Dios, porque tú fuiste fiel, porque tú serviste al Señor, porque tú te entregaste verdaderamente. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos dar nuestros dones. Muchos de ustedes tienen dones. Ahora les hablaba en la escuela dominical, vamos a iniciar un programa para los niños. Muchos de ustedes tienen habilidades para servir con los niños. O sea, a lo mejor dicen: no sé servir con los niños. Bueno, tiene habilidades para servir. ¿Sí? A lo mejor preparar el snack para los niños. Yo no sé hacer eso tampoco. Okay. A lo mejor usted es bueno para desarrollar relaciones con las... Usted es una hermana y tiene buenas relaciones con las mujeres. Eso es una manera de servir. Hay muchas formas en las que podemos servir en el cuerpo. Tal vez usted tiene un don de servir en la música, o tal vez usted tiene un don de servir en algún aspecto. Hermanos, el don que tenemos que ponerlo en práctica. Si no servimos con nuestros dones, hermanos, al Señor, si no los usamos, no estamos realmente sirviendo al cuerpo de Cristo. Vamos a ver el último punto que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Vean la 2 de Corintios 9, del 6 al 15. Voy a leer primero el pasaje y después les voy a decir qué es eso. 2 de Corintios 9, del 6 al 15, dice la palabra de Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno
versículo 7, 9-7, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto a dar sus recursos materiales. Sí, hermanos, estamos hablando del dinero. Y Pablo está diciendo que el que siembra escasamente segará. Y el que siembra con abundancia segará. Es la actitud del creyente maduro entender su responsabilidad de dar sus recursos. Ahí está el punto número 4. Debemos dar nuestros recursos. ¿Sí? Dar nuestros recursos. Sí, nuestro dinero, hermanos. Ahora voy a hablar del dinero. Voy a hablar un poquito de esto y necesito que me escuche con atención y necesito que me escuche con cuidado para que no se ofenda conmigo, pero entienda lo que la Escritura nos dice. En el versículo 11 de 2 Corintios 9, el apóstol dice esto: para que estéis enriquecidos en todo. Fíjense bien lo que dice. ¿Qué es lo que Pablo dice? Pablo está diciendo, da con abundancia. ¿Para qué? Para que el Señor también te dé con abundancia, para que estés enriquecidos en todo. No está diciendo solamente en el dinero, sino en todo, en la sabiduría, en el amor, pero luego vea lo que dice, que estés enriquecido en todo. ¿Para qué? Para toda liberalidad. ¿Qué es esta palabra liberalidad? ¿Qué quiere decir el apóstol aquí cuando habla de la liberalidad? ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo esto, que si el Señor te bendice con bienes materiales, ¿es para qué? Para que seas generoso. Si piensas que el Señor te bendice con bienes materiales para que los acumules y los guardes y abras tu cuenta y de repente tienes una cuenta bancaria así de gorda, ese no es el propósito del Señor. El Señor te bendice ¿para qué? Para que seas generoso. Entonces dice, para que enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Por qué? Dice el apóstol, porque esto produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí hay un valor eterno. Fíjese bien, usted puede tener su dinero y quedárselo y guardarlo y ponerlo en el banco y sentirse seguro porque usted tiene mucho dinero guardado en el banco y su confianza está puesta en su dinero. ¿A dónde va a terminar eso, hermanos? ¿Cuál es el efecto de eso? Bueno, déjeme decirle, el día de usted va a partir de este mundo, ¿y a dónde va a quedar ese dinero? ¿Se lo va a llevar? El Señor Jesucristo dijo de este hombre, ¿no? Que un día se dio cuenta que sus cosechas estaban explotando. ¿Y qué hizo? ¿Qué dijo? Voy a derrumbar mis graneros y ¿qué voy a hacer? Los voy a hacer 2 veces mayores y vamos a guardar esta cosecha y le voy a decir a mi alma, ahora sí, relájate, vete de vacaciones, descansa y haz esto porque tienes muchos bienes. Y le dice el Señor, un ángel aparece y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que acumulaste, ¿de quién será? Dice el Señor, así es todo aquel que es, ¿sí? Que no es generoso para con Dios. Entonces, si el Señor te bendice materialmente, ¿para qué es, mis hermanos? Para que seas generoso. ¿Por qué? Déjame ponerte el otro caso. El Señor te bendice, tú das generosamente y el Señor te bendice. ¿Y sabes qué ocurre? Cuando tú das generosamente, ¿sabes qué está pasando? Que hay personas que están recibiendo tu generosidad. ¿Y sabes lo que esas personas dicen? Esas personas dicen, gracias a Dios. Tú estás siendo un instrumento que produce que las personas sean agradecidas con el Señor porque eres generoso. Esto es un valor eterno. Esto es algo que trasciende más allá de este mundo. Esto es hacer tesoro en el cielo. El Señor Jesucristo dijo, si tú haces tesoro en la tierra,
se te va a perder. Pero el que hace tesoro en el cielo, ese tesoro va a permanecer para siempre. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados a dar para la iglesia. Mire lo que dice el versículo 2, todavía no terminamos, dice: porque la administración de este servicio, significa la generosidad de usted, la administración de este servicio no solamente suple a los santos, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. A veces nosotros, hermanos, somos, ¿cómo se dice? O desconocemos o ignoramos las necesidades de la iglesia. ¿Sí? ¿Ven ustedes este edificio? ¿Ven ustedes la luz? ¿Ven ustedes estas cosas? ¿Cómo se mantiene todo esto, mis hermanos? Esto cuesta dinero. La iglesia tiene gastos. ¿Sí? El salario del pastor también es parte del caso de la iglesia. Los creyentes están llamados a dar, mis hermanos. Ahora, no voy a entrar en detalles, más adelante vamos a hablar de esto, y es un poquito difícil para hablarles a ustedes de esto hoy, porque yo soy el pastor de la iglesia, pero tengo que enseñarles. Hay personas que dicen: bueno, el Nuevo Testamento no habla del diezmo, ¿sí? Entonces, no tenemos que dar diezmo a la iglesia. Ok. Vamos a decir una cosa. ¿Sí? Es verdad, si usted busca la palabra diezmo en el Nuevo Testamento no lo va a encontrar. Pero ese argumento significa que usted y yo no tenemos la responsabilidad de dar a la iglesia. Cuando usted dice el diezmo no está en el Nuevo Testamento, lo que usted está diciendo es: por tanto yo no tengo la obligación de dar a la iglesia, no tengo el gozo, el privilegio de participar en dar a la iglesia. Pienso que su argumento está mal, aunque tenga razón si usted quiere pensar que el diezmo no es algo que es parte del Nuevo Testamento. Déjenme ir más lejos. En Israel, los judíos no solamente pagaban el diezmo, pagaban aproximadamente el 30% de sus ingresos, después de sacar todas las ofrendas que daban, las cosechas, etcétera, etcétera. El diezmo es usado entre las iglesias bautistas como una regla mínima de lo que un creyente debe dar. Ahora usted dice: a mí no me gusta eso porque el Nuevo Testamento no tiene el diezmo bien. Entonces vamos al Nuevo Testamento y vamos al libro de los Hechos. Y el ejemplo en el libro de los Hechos, ¿qué es? El ejemplo en el libro de los Hechos es que los creyentes que conocían de la gracia de Dios estaban tan movidos por ver el amor de Cristo, que les había perdonado sus pecados, y estaban tan llenos de gozo por la obra de salvación eterna que Dios había hecho en sus vidas, que iban y vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Eso está bien. Si usted es un creyente del Nuevo Testamento, bien, vaya y venda lo que tiene, y con gusto la iglesia lo recibe. La iglesia tiene necesidad. ¿Sí? Tenemos que aprender a dar, mis hermanos. Y nuestro dar no puede ser algo que es causa de la presión de los hermanos. No puede usted, no debe usted dar porque el pastor está diciéndonos que debemos dar, y por eso, este pastor siempre está dando lata. No podemos tampoco dar porque, ¿sí?, nos manipulan. En iglesias, en otras iglesias pentecostales, la gente, los pastores manipulan a la gente para que dé, o les prometen, ¿verdad? Si usted da, el Señor le va a dar. Así que saque los billetes grandes y entonces el Señor le va a regresar. No. Y de hecho, voy a decir algo y es fuerte, pero se lo digo porque así debe ser. Si usted piensa que en este mensaje nosotros le estamos pidiendo su dinero, ¿qué es? Solamente deseamos que aquellas personas maduras que aman verdaderamente a Cristo
se entreguen primero a sí mismos y entreguen todo para servir al Señor porque aman a Cristo. Pero el que quiera conservar su dinero, ¿qué dice? Dios nos dará. Dios abrirá fuentes donde no las hay. Él abrirá puertas, Él va a abrir bendiciones del cielo. El dinero que nosotros damos a la iglesia, ayer platicábamos con los hermanos, el dinero que nosotros damos a la iglesia no es nuestro. Deseo que esto sea algo muy claro. Cuando usted está dando su diezmo y sus ofrendas, usted no está en un club que porque usted da sus diezmos y sus ofrendas eso le da derechos o privilegios, ¿no? Esto no es como cuando nosotros somos fieles tejanos y decimos: yo doy mis impuestos al gobierno, ¿y qué hace el gobierno con mi dinero? A ver, díganme qué hace con mi dinero. No, mis hermanos, eso puede usted hacer allá con el gobierno, eso es otra cosa. Pero aquí en la iglesia, cuando usted está dando su diezmo, ese dinero no es de usted. Ni era de usted antes. Ese dinero que está ahí eso es del Señor, no es de usted. Y cuando usted lo entrega a la iglesia, no es que usted está entregando algo a la iglesia y que entonces eso le da a usted derechos. No, lo único que está haciendo es dar lo que es del Señor para el servicio del Señor. No le pertenece a usted. De hecho, nada en nuestra vida nos pertenece. Así que cuando nosotros damos, solamente estamos dando aquello que el Señor, ¿sí?, nos ha dado. Entonces debemos tener cuidado, mis hermanos, sobre cómo pensamos de estas cosas. Mucho cuidado, ¿sí? Y debemos sobre todo dar con todo nuestro corazón. Vamos a ver un par de cosas y terminamos. En 2 Corintios 8:9, ¿por qué debemos dar de esta manera? Ese es nuestro último punto. ¿Por qué debemos dar de esta manera? Mire lo que dice 2 Corintios 8:9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo ¿qué? Por amor a ustedes se hizo ¿qué? ¿Están conmigo todavía? ¿Qué se hizo? Por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. El Señor, por amor a nosotros, ¿qué hizo? Se hizo pobre. Entonces, si Él se hizo pobre por nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos entregarnos completamente por Él, Señor. Nuestra fidelidad al Señor tiene que estar basada en nuestro amor por lo que Cristo hizo por nosotros. Si usted no ha entendido esto, mis hermanos, entonces va a tener grandes problemas en dar, porque usted va a pensar que la iglesia le está tratando de quitar su dinero. Y no, la iglesia no le está quitando su dinero, ni su dinero, ni su tiempo, ni sus recursos, ni sus dones, ni nada. Cuando usted está sirviendo a la iglesia, usted apenas está regresando un poco de lo mucho que el Señor le ha bendecido. Y si el Señor Jesucristo nos mostró el ejemplo que es dar, Él teniendo todo, se hizo pobre para bendecirnos a nosotros, entonces, ¿cómo no nosotros vamos a hacer también un esfuerzo sacrificial en nuestra vida para servirle a Él, para servir a su iglesia? Por último, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. ¿De qué cosa? ¿De qué se acuerda Pablo de los tesalonicenses? Dice que recuerda la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay 3 motivaciones por las cuales los tesalonicenses trabajaban en el servicio al Señor. 3 motivaciones internas del corazón. Número 1, lo hacían porque tenían fe, creían verdaderamente en la obra de Dios. Número 2, lo hacían porque amaban a Cristo. Su obra estaba motivada por un amor genuino y verdadero. Y número 3, lo hacían porque tenían esperanza. Su visión estaba puesta en la eternidad. No en lo que perece en este mundo, sino en lo que permanece por toda la eternidad. Queridos hermanos, todos nosotros estamos sembrando para la eternidad. Todos.
Unos están sembrando para gloria y bendición, y otros están sembrando para vergüenza. El Señor Jesucristo dijo que aquel que quiera ganar este mundo, ¿qué va a ocurrir? Lo va a perder todo. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? Va a ganar todo. Hermanos, el testimonio de la Escritura nos exhorta y nos enseña claramente que estamos llamados a dar. Entreguémonos, hermanos. No solo nuestros recursos, no necesitamos nada más los recursos, le necesitamos a usted, le necesitamos, la iglesia le necesita. Entienda esto, nadie es indispensable en la iglesia ciertamente, pero todos son necesarios. Nadie es indispensable, ni siquiera yo, pero todos son necesarios. Usted es una persona que su servicio es necesario, se necesita en esta iglesia. Cumpla el ministerio que el Señor le ha dado. Entréguese a sí mismo y entregue todo. Y Dios va a bendecir su vida. Ahora, recordando entonces lo que el Señor hizo por nosotros, vamos en esta mañana a